Hay muros que, bueno, que dividen y otros que protegen. Pero, ¿puede un muro ser también como una oración? ¿Una declaración de fe hecha piedra? Hoy vamos a explorar una de esas construcciones tan singulares. Sí, nos vamos a meter de lleno en la historia y en todo el simbolismo de la ciudad leonina. Son esas murallas que el Papa León IV mandó levantar alrededor de San Pedro, en Roma, allá por el siglo IX, ¿eh? Y la base para esta charla es un anexo, un texto histórico-teológico que analiza a fondo este episodio. La idea es entender cómo una obra de defensa, que surgió por una necesidad muy real después de un ataque terrible, Exacto. pues cómo trascendió esa función militar y se convirtió en un emblema muy potente. Justo. Buscamos un poco desentrañar esas capas de significado que León IV y su época le dieron a esas piedras. Está la idea de la iglesia sobre la roca de Pedro, claro, la confianza en que Dios protege frente a todo, y esa fe que aguanta, que persevera. Es casi como leer teología en la propia arquitectura. Una especie de sermón en piedras, ¿eh? Pero bueno, antes de meternos de lleno en la teología, situemos un poco la escena. ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancia histórica obligó a levantar estos muros? Pues el detonante fue un evento bastante traumático. La incursión de piratas sarracenos en el 846. Sarracenos. Sí, llegaron hasta Roma y, lo más impactante, saquearon las basílicas de San Pedro y San Pablo Extramuros. Hay que pensar que en esa época estas dos basílicas, que eran importantísimas, estaban fuera de las murallas antiguas, las aurelianas. Estaban desprotegidas. Imagino el shock. No era solo un ataque a la ciudad, era como atacar el corazón simbólico de la cristiandad occidental, ¿no? Precisamente, fue una profanación y causó una conmoción tremenda en toda Europa. La reacción de León IV, que fue elegido papa justo después, fue, decisiva. No se quedó solo en reparar los daños. ¿Hizo algo más? Mucho más. Emprendió un proyecto enormemente ambicioso: fortificar toda la colina vaticana. Una respuesta lógica, claro, defensiva. Pero el análisis que estamos siguiendo sugiere que no fue solo eso, no fue solo pragmatismo militar. Efectivamente. A ver, la necesidad de protección era obvia, ¿no? Pero León IV le dio al proyecto un significado teológico muy profundo. El texto fuente insiste mucho en que no actuó movido principalmente por el miedo, aunque seguro que algo de miedo había, claro, sino como un acto de fe y también de responsabilidad pastoral. ¿Y cómo se junta eso, fe y defensa? Parece una unión curiosa. Pues se articula vinculando directamente la obra, el muro físico, con la promesa fundacional de Cristo a Pedro, la que recoge Mateo en el Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Esa misma. Las murallas, lo que luego sería la Civitas Leonina, se pensaron como una manifestación física, visible, de esa promesa, de que la iglesia es indestructible. O sea que las piedras físicas rodeando la tumba del apóstol, el muro físico, venía a ser como un eco de la piedra espiritual, que es Pedro, y la fe que confesó. Justo ahí está el núcleo simbólico. Las murallas no solo protegían un edificio o unas reliquias, que también eran valiosas, claro, protegían el lugar del martirio y la tumba del apóstol sobre el cual, según la tradición católica, descansa toda la iglesia. Entiendo. Era un gesto de proteger el fundamento mismo. La piedra material, el muro, invocaba y honraba a la piedra espiritual, a Pedro y su fe. Y esto nos lleva ya de cabeza a la interpretación teológica de esa roca. El texto profundiza bastante en esto. Sí, es un punto clave, fundamental. La interpretación patrística, o sea, la lectura que hacían los grandes teólogos de los primeros siglos, los padres de la Iglesia, ya había dejado claro que la roca no era solo, únicamente, la persona de Simón Pedro. ¿Y a qué más se refería entonces? Pues se refería también, y quizás sobre todo, a la fe que Pedro proclamó. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y también a la autoridad apostólica que recibió de Jesús. Una autoridad que, según la doctrina católica, se transmite a sus sucesores, los papas. El análisis menciona a otro papa, León Magno, del siglo V. Dice que fue importante en esta línea de pensamiento. Cierto. San León Magno fue un defensor muy firme del primado papal, basado justo en esta sucesión de Pedro. Y una de sus ideas clave, que seguro que resonaba en la cabeza de León IV, es que la fortaleza que se le dio a Pedro, lo que fue dado a Pedro creo que es la frase que se le atribuye, pues que esa fortaleza no murió con él,
sino que permanece en sus sucesores. Así que León IV, al construir ese muro, actuaba como heredero de esa promesa y de esa fortaleza. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, la ciudad leonina se convierte en algo mucho más que un recinto amurallado. Es casi como una afirmación teológica hecha arquitectura. Una declaración visible, duradera, de que la solidez de la Iglesia no depende, en última instancia, de ejércitos, ni de alianzas, ni de poderes de este mundo. Depende de la fidelidad de Cristo a su promesa. El muro era una proclamación de esperanza en medio de toda esa incertidumbre. El texto recoge una frase que se atribuye a León IV que parece resumir esto perfectamente. La roca no teme a la tormenta confirma su firmeza. Es una frase muy potente, sí. El muro, con su solidez física, se levantaba como símbolo de la Iglesia. Una Iglesia que, por estar fundada sobre la roca de Pedro, puede resistir las tormentas de la historia. Ya sean invasiones, herejías, crisis internas, lo que sea. Pero ojo, no es un símbolo de desafío orgulloso, ¿eh? Es más bien de confianza en la promesa divina. Gran obra, La ciudad de Dios. ¿Cómo se relaciona? Pues San Agustín escribió De Civitate Dei, también en un momento de crisis gorda, después del saqueo de Roma por los visigodos en el 410. Y en esa obra él distingue entre dos ciudades simbólicas que atraviesan la historia. La ciudad terrenal, que se mueve por el amor propio hasta despreciar a Dios. Y la ciudad de Dios. Exacto, la ciudad de Dios, que se mueve por el amor a Dios hasta olvidarse de sí misma. Son como dos amores fundantes, dos lealtades. Dos formas de vivir, al final. Y León IV estaría intentando plasmar esto en piedra, en el Vaticano. Según la interpretación que hace el texto fuente, sí, en cierto modo sí. La Civitas Leonina se puede leer como un intento de crear una imagen terrenal, una representación visible, siempre imperfecta, claro, de esa ciudad de Dios. Un espacio físico, delimitado, que simboliza a la comunidad de los creyentes, unida por la fe. Y protegida, no solo por muros de piedra, sino sobre todo por la gracia y la promesa de Dios. Esto le da una doble dimensión, entonces. Por un lado, la espiritual, como reflejo de la comunidad de fe. Pero también, inevitablemente, una dimensión política en aquel contexto tan movido. Sin duda. Espiritualmente reafirmaba el papel de Roma y del sepulcro de Pedro como corazón de la cristiandad y como signo de la Jerusalén celestial. Y políticamente, bueno, en una época en que el imperio carolingio se estaba deshaciendo y había mucha inestabilidad, construir esa muralla era también una forma de afirmar la presencia, la permanencia y la autonomía de la Iglesia como institución visible. Como un factor de cohesión. Y me parece muy importante una idea que se menciona, que el muro no buscaba encerrar a la Iglesia o aislarla, sino manifestarla. Exacto. No era un gesto de esconderse con miedo, era una manifestación de identidad y de confianza. Quería mostrar al mundo la solidez de la fe y la fidelidad de Dios a sus promesas. Hay otra cita atribuida a León IV que lo dice muy bien. La muralla que rodea a San Pedro no encierra un poder, sino una promesa. Manifestaba esa promesa cumplida de que la Iglesia iba a perdurar. Vale. Ahora toquemos un punto que podría generar cierta tensión, ¿no? La llamada teología de la defensa. Levantar murallas, prepararse para defenderse. ¿Cómo encaja esto con el mensaje del Evangelio, con la paz, con poner la otra mejilla? Es una cuestión compleja, sí, y que siempre vuelve. La perspectiva que nos da el texto fuente es que defender lo sagrado, y por sagrado entendemos no solo los objetos o los lugares, sino también la integridad de la fe y la seguridad de los fieles, pues que eso no tiene por qué contradecir el Evangelio. Se interpreta como un acto de caridad pastoral. De responsabilidad. La idea de que la caridad tiene que ser responsable, vamos, no ingenua ante un peligro que es real. Eso es, León IV, como pastor, se sentía responsable. Tenía que custodiar el depósito de la fe, como se suele decir, y proteger a la comunidad que se le había confiado. El texto argumenta que la defensa en este contexto no se entiende como un acto de agresión ni de buscar dominio, sino como fidelidad a un bien recibido que hay que preservar. Se cita otra frase suya: lo que Dios confía, el hombre debe custodiar. Defender la fe no es violencia, es fidelidad. Entonces, se trata de una visión que busca un equilibrio, ¿no? Entre la fortaleza espiritual y la necesidad de actuar de forma concreta. Sí, se propone un equilibrio.
La Iglesia, según esta visión, no confía principalmente en la fuerza material, ni busca imponerse por ella. Su fortaleza esencial es espiritual, viene de la gracia. Pero eso no quita que, en ciertas circunstancias, tenga el derecho y hasta el deber de tomar medidas concretas para proteger su misión, su libertad, el bien común de sus miembros, para que la luz del Evangelio pueda seguir anunciándose. Y esta idea del muro físico como protección tiene también una lectura más interior, una aplicación a la vida espiritual de cada creyente. Muy importante, sí. León IV, según leemos en el texto, usó la construcción de la muralla como una catequesis moral muy potente para los fieles. La analogía es clara. Igual que Roma se rodea de muros para defenderse de enemigos externos, el alma del cristiano debe construir defensas interiores. Contra el pecado, contra las tentaciones. El texto menciona una homilía donde desarrolló esta metáfora de forma muy gráfica. Sí, es una imagen con mucha fuerza. Se le atribuye haber dicho algo como «construid muros de oración, almenas de humildad y torres de fe, y ninguna fuerza del enemigo podrá derribaros». Es una llamada muy explícita a construir una fortaleza interior. Las virtudes como murallas del alma, vamos. Exactamente. Las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y las virtudes morales vendrían a ser las defensas espirituales, las murallas invisibles que protegen al creyente de las invasiones del mal. La arquitectura de piedra se convierte así en un espejo, ¿sabes? En un modelo para la arquitectura espiritual que cada uno tiene que construir en su propia vida. Se crea un puente entre lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Es una conexión profunda, desde luego. Y todo esto, recordemos, pasa en un contexto histórico que no era precisamente una balsa de aceite. Para nada, el siglo IX fue una época de muchísima agitación. El gran imperio carolingio se estaba fragmentando, lo que trajo inestabilidad política, guerras internas, y encima había nuevas amenazas externas. Los vikingos por el norte, los sarracenos por el sur. Era un tiempo de mucha incertidumbre cultural y seguramente de dudas sobre la capacidad del cristianismo para resistir, para dar respuestas. Con lo cual, la construcción de la ciudad leonina adquiere también una dimensión de respuesta a ese clima de escepticismo, una función que el texto llama apologética. Totalmente. Apologética, entendida aquí como la defensa razonada y la afirmación de la fe frente a las dudas o las críticas. En un momento en que quizá algunos veían signos de decadencia, de debilidad, León IV responde con la solidez de la piedra. Cada bloque de la muralla era como una afirmación silenciosa pero muy elocuente. La Iglesia sigue en pie. La promesa de Cristo sigue vigente. Era una refutación tangible de cualquier discurso de derrumbe. Podríamos pensar en la idea implícita de las murallas de los imperios de la tierra pueden caer, pero las de la fe, fundadas en la roca, esas permanecen. Esa es la esencia, sí. El muro conectaba de forma tangible el pasado, la memoria, la tumba de Pedro, el fundamento apostólico, con el presente de la comunidad que vivía y celebraba su fe allí mismo. Y proyectaba una confianza hacia el futuro, hacia la esperanza escatológica en la victoria final de la ciudad de Dios. Y, de paso, reforzaba un mensaje teológico clave, que la verdadera fortaleza de la Iglesia no está en el poder temporal, sino en su fundamento divino y en la fidelidad a su misión evangélica. Es un poco el eco de esa paladroja que expresaba San Pablo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La Iglesia puede parecer frágil según los criterios del mundo, pero su permanencia y su fuerza radican, según esta visión, en la gracia de Dios que actúa a través de ella. Recapitulando un poco entonces, partimos de una crisis, de una necesidad de defensa muy concreta. Y a través de la visión teológica y pastoral de León IV, esa necesidad se transforma. Se crea un símbolo increíblemente rico y que ha perdurado muchísimo. Un símbolo de la esperanza que no falla, de la promesa de Cristo que sostiene a su Iglesia, de la fe como cimiento que no se mueve y también de la responsabilidad de proteger el legado que se ha recibido. Casi podríamos decir que se trascendió la ingeniería militar para convertirse en una especie de lección de historia y teología a gran escala. Es una buena forma de verlo, sí. Un signo visible que apunta a realidades invisibles, trascendentes. La Iglesia como comunidad de fe que peregrina en la historia, sostenida por la gracia y rodeada por el amor providente de Dios, incluso en medio de las tormentas que son inevitables. El legado de León IV, por tanto, va más allá de la construcción física. Encarna esa llamada a la Iglesia a permanecer firme en su identidad y en su misión. Sí, firme sobre la roca de Pedro,
pero entendiendo esa firmeza no como una rigidez muerta, sino como perseverancia dinámica, como capacidad de resistir y de adaptarse a los desafíos de cada tiempo sin perder la esencia, siempre anclada en la fe. Y esta parábola de piedra, la de la ciudad leonina, sigue teniendo algo que decirnos hoy. Yo creo que sí. El mundo sigue cambiando a un ritmo vertiginoso. Imperios, ideologías, estructuras sociales nacen, crecen, desaparecen. La visión que sale de esta historia es que la Iglesia, en su núcleo esencial, permanece. ¿Por qué? Porque su fundamento último no es humano, es divino, es Cristo. Y su muralla más importante no es de piedra, es la fe viva, esa fe que actúa por la caridad, como diría San Pablo. Hay una frase final en el análisis que es muy evocadora. Las piedras de Roma se desgastarán, pero la roca de Pedro no se moverá. Resume la idea central de forma muy gráfica, ¿verdad? La pervivencia de la Iglesia, su indefectibilidad según la fe católica, no depende en última instancia de sus manifestaciones materiales o institucionales, por muy significativas que sean. Depende de la fidelidad de Dios a su promesa original, la que le hizo a Pedro y a través de él a toda la Iglesia. La verdad es que ha sido una exploración que nos lleva de un hecho histórico muy concreto a reflexiones muy profundas sobre la fe, la historia, la identidad. Da mucho que pensar. Sin duda. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar en el aire una cuestión que conecta todo esto con los desafíos de ahora. Una pregunta inspirada en las fuentes, pero que las fuentes, claro, no responden directamente. Adelante, lancemos esa reflexión final. Pues, si nos tomamos en serio la metáfora de León IV sobre la fe y las virtudes como murallas espirituales que protegen al creyente y a la comunidad, ¿cómo encontrar el equilibrio hoy? Es decir, ¿cómo armonizar esa necesaria defensa de los principios y de la identidad de la fe con una apertura, que también es necesaria, al diálogo, al encuentro sincero con el otro, en un mundo tan diverso y a menudo tan polarizado como el nuestro? Buena pregunta. ¿Qué forma concreta tienen que tomar esas murallas de virtud en la vida cotidiana para que protejan la identidad pero sin aislar del mundo? Para que defiendan la verdad que uno perciba pero sin cerrar la puerta a la comprensión mutua y a la caridad hacia todos. Una pregunta fundamental, desde luego. ¿Cómo ser roca firme sin convertirse en una fortaleza inaccesible o en una isla? ¿Cómo proteger sin aislar? Ahí queda esa reflexión, latiendo entre las piedras antiguas de la ciudad leonina y los desafíos de nuestro presente. Ha sido un análisis muy estimulante. Un placer haber desgranado juntos estas conexiones entre la historia, la piedra y la teología. Siempre es fascinante.